En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección que ya saben, bueno, que quiere mostrar esos secretos de nuestra ciudad. Y tengo a Sonsoles Sánchez Reyes. Bienvenida de nuevo. Bien hallado, me encanta pasear por las calles de Ávila y si es con alguien como tú, pues mejor que mejor. Una compañía junto a la de ustedes, junto a vosotros, si nos lo permiten, que lo hacemos, pues yo creo que por un jardín emblemático, junto al Paseo del Rastro, junto a la muralla también, y ya saben que hemos hecho referencia alguna vez. ¿Por qué es el Paseo del Rastro? Bueno, pues porque abajo donde el puente Adaja estaba, donde se descargaban todos los animales, pasaban arriba hacia la Casa de las Carnicerías, la Puerta de las Carnicerías, que también conocemos los abulenses, y ese rastro que dejaban los animales con la sangre, pues se quedó, como popularmente se conoce, a esta zona de la ciudad, Sonsoles. Así es. Todos conocemos el Paseo del Rastro, pero no conocemos tanto si hablamos del Paseo de Calderón, porque durante cierto tiempo, unas cuantas décadas, este sitio se llamó el Paseo de Calderón. El motivo es que en 1881, al cumplirse el segundo centenario de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, de este dramaturgo barroco tan importante para la historia del teatro español, se decidió en distintas ciudades de España pues, rendirle homenaje, y una de las que quiso sumarse a las conmemoraciones fue Ávila. Entonces, durante 3 días, en ese año, 1881, la idea fue pues, dedicar una serie de actividades en homenaje a Calderón de la Barca. Por ejemplo, además de la propia representación de sus obras de teatro, pues hubo una serie de desfiles, procesiones, hubo fuegos artificiales, danza, música, en fin. Lo que se decidió finalmente es nombrar este paseo, que había sido plantado en la década de 1860, pues a continuación del Jardín del Rastro, con el nombre de Paseo de Calderón. Y además se le puso un busto a Calderón de la Barca. Es un busto que actualmente no solo no lo conservamos, sino que bueno, pues está desaparecido. Aquí todos los abulenses conocemos este lugar sobre todo por otro busto, pero es importante recordar que hubo uno primitivo aquí antes, que es el de Calderón de la Barca. Y el motivo de que se le diera tanta pomposidad a la celebración de Pedro Calderón de la Barca en los 200 años de su muerte es que en 1881 estábamos en plena restauración borbónica. Alfonso XII, pues que moriría 4 años después, en 1885, había conseguido que se pacificase un poco al llegar su reinado, pues la situación política del país, que había sido muy convulsa hasta ese momento, y ese famoso turno pacífico de partidos entre conservadores y liberales, entre el partido de Cánovas y de Sagasta, pues consideraban en aquel momento que Pedro Calderón de la Barca era un emblema para reivindicar las tradiciones y la ortodoxia española frente a los peligros del liberalismo y de la modernidad, que lo veían pues, como una amenaza. Ese es el motivo por el que muchas ciudades de España decidieron celebrar su figura, y Ávila en ese momento, y con el pensamiento que tenía la gente en ese momento en Ávila, pues se sumó de forma tan entusiasta. Pues es un detalle que yo he de reconocerlo, no lo conocía. Sonsoles, antes de hacer la sección, me dice un poco así los temas, y uno se documenta y dice, oh, pues es verdad, todos conocemos el Paseo del Rastro, pero anteriormente conocido como Paseo de Calderón, por Calderón de la Barca. Quizás algún día encontremos ese busto que estuvo aquí, que formó parte, que dio protagonismo, que dio ese nombre, pero ahora tú decías otro busto, que también es reciente, que forma parte de actividades culturales, sin ir más lejos, en 2016, también por otro centenario, Rubén Darío. Claro que sí, Rubén Darío la verdad que está en un lugar precioso. Yo dudo que haya un lugar más bonito en Ávila para estar contemplando el paisaje, para estar viendo el valle, y además esto es un busto que se erigió también pues, con bastante significado, fue en diciembre del año 1973, siendo alcalde Santiago Ruiz. Es un busto de un escultor también emblemático abulense, que es Santiago de Santiago.
Y ese día que se erigió este busto aquí, vino también el cónsul de Nicaragua y el embajador de Nicaragua, porque no olvidemos que Rubén Darío es un poeta nicaragüense, pero hay que recordar, y eso si te parece lo podemos hacer ahora, la relación de Rubén Darío con Ávila, porque aunque es nacido en León, Nicaragua, él tiene una vinculación que para siempre lo unirá a nuestra tierra. Y por supuesto que todos nuestros espectadores, todos nuestros seguidores a los que agradecemos su fidelidad, recordarán que Nicaragua también está relacionada con Ávila, que lo hemos visto en otro capítulo, en el Jardín del Recreo, con ese tótem o esa figura que también recuerda los españoles que fueron allá a Nicaragua y también que se tuvo ese agradecimiento. Así es el guerrero Chorotega, tan famoso, nicaragüense, que se puso ahí pues con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América, y la verdad que es una suerte el que contemos con ese otro vínculo con Nicaragua, que es la figura de Gil González de Ávila, que fue el pacificador, que le llaman así, de Nicaragua, uno de los conquistadores, un capitán abulense, que resulta muy moderna su figura porque fue tremendamente misericordioso, por decirlo de alguna forma, comprensivo con los derechos de los indígenas, que ahora puede parecer una cosa muy normal, pero que en su época verdaderamente demostraba un talante muy superior moralmente a lo que podía ser habitual en su tiempo. Talante y valentía. Es momento de mirar al Valle Amblés, es momento de acercarnos a nuestra provincia, junto a Rubén Darío y también otros personajes, no se lo pierdan. Estoy seguro, Sonsoles, que muchos de los que nos están viendo recuerdan esa actividad, la ronda poética, dedicada a Rubén Darío en 2016, bueno, pues precisamente por eso, por el centenario de su muerte, y aquí estuvimos todos con las sillas, con la poesía, con un ambiente espectacular y con la muralla de fondo. La verdad que sí, es algo verdaderamente inolvidable. La vinculación de Rubén Darío con Ávila, todos tenemos que conocerla y disfrutarla también, porque la probabilidad de que eso ocurriera era muy remota. Era una persona nacida en Nicaragua, como hemos dicho, uno de los poetas más importantes de todos los tiempos en lengua castellana, el adalid del modernismo, y él estaba en 1899 en la Casa de Campo de Madrid, que esto se ha contado mucho en distintas películas y en distintas ocasiones. Él estaba allí con Valle Inclán. Se acercaron a la hija del guarda a pedirle agua y ella pues no solo les da agua, sino también una flor a cada uno. Ella se llamaba Francisca Sánchez, era natural de Navalsauz, aquí en la provincia de Ávila, y el poeta y ella pues sienten un flechazo, se enamoran profundamente y ya nunca más se separan. Viven juntos los 16 años y un poquito más de vida que le queda a Rubén Darío, porque él muere con tan solo 49 años en el año 1916, como tú muy bien has dicho, que se ha cumplido ahora recientemente el primer centenario. Ellos viven juntos todos esos años, tienen 4 hijos, de los cuales solo sobrevive el último, Rubén Darío Sánchez, Huicho, que nació en París en 1907, y lo más heroico de esa relación es que en aquella época ellos no se podían casar, porque Rubén Darío estaba casado, había sido obligado, pues completamente contra su voluntad, a contraer un matrimonio con Rosario Murillo, conocida como La Garza. En su país. Eso es, una mujer nicaragüense, y no fue capaz, por más que insistió, no fue capaz ni que se lo declararan nulo, ni lograr anularlo, ni lograr divorciarse. Esto llevaba a que en esa época, pues claro, se consideraba un desdoro y una indignidad muy grande, sobre todo por parte de la mujer, el que viviera sin estar casada con Rubén Darío. Pero ella, a pesar de todo, se puso el mundo por montera, siguió viviendo con él, con todas las estrecheces económicas, con todos los problemas que tuvieron, y se mantuvo a su lado hasta la muerte de él, como decimos, en 1916. Cuando él falleció, ella se volvió a Navalsauz, aquí en la Sierra de Gredos, y se volvió, y 5 años después se casó en segundas nupcias, por decirlo de alguna forma, porque aunque su primer matrimonio no era legal como tal, pero ella había vivido siempre con Rubén Darío, y se casó con José Villacastín. De ese matrimonio nació una hija, Carmen, que era la madre, porque ya ha fallecido, era la madre de Rosa Villacastín, de la famosa periodista, que también es natural de Ávila. Y ese es el motivo por el que también Rosa Villacastín, pues con cierta frecuencia habla de la figura de su abuela, porque ella es nieta de Francisca Sánchez, aunque no es nieta de Rubén Darío. Francisca Sánchez lo que hizo fue regalar al Estado español en 1956 todo el legado documental de Rubén Darío, prácticamente sin ninguna contraprestación a cambio. Ella podría haber recibido pues millones de cualquier universidad del mundo, porque con cualquier genio de la literatura que conozcamos ya se ve cómo se ha hecho con otras universidades, pero para ella quiso, tener esos fondos. Así es, ella quiso donarlo,
y actualmente está en la Universidad Complutense de Madrid, ese fondo documental de más de 6.000 documentos, aunque si nos acercamos a Navalsouth, en la casa todavía que fue de Francisca Sánchez y que actualmente pertenece a sus nietas, a Rosa Villacastín y a su hermana, ahí hay una placa que da fe de que en este lugar durante más de 40 años guardó Francisca Sánchez el legado de Rubén Darío. Así que Rubén Darío está aquí, mirando al valle, mirando a la sierra, observando el lugar donde su amada era natural y el lugar donde reposan los restos de uno de sus hijos, porque eso siempre le tiene que unir o tiene que unir a una persona a un lugar, la tierra que ha dado sepultura a un ser muy querido como es un hijo. Pues hablamos de la unión de Rubén Darío, de Francisca Sánchez, de la capital con Navalsouth. También allí lo recuerdan, lo rememoran, también ha habido algunos actos en relación a esto, y también cuenta, no sé si de la leyenda o está documentado como tal, que Rubén Darío vino hasta Ávila en tren y se bajó hasta Navalsouth en burro, en busca de su amada. Así es, fue precisamente en ese año que se conocieron, 1899, en octubre, con motivo de las fiestas del Rosario, que como ellos se habían conocido en la Casa de Campo de Madrid, Francisca le pidió que de alguna forma fuera él a pedir la mano de ella, aunque no se pudieran casar, pero bueno, que viera a su familia que él iba en serio, claro. Entonces ese es el motivo con que él, pues vestido de dandy como él solía ir, pues hizo ese viaje tan rústico como tú estás contando, que él recogió en un artículo publicado que se titula Una fiesta campesina, y cuenta pues esa fiesta tan curiosa, tan tradicional y tan popular, que a él le encantó, sobre todo la calidad humana de la gente. Es algo que desde el primer momento él quiso reflejar. Pues les invitamos, por supuesto, a conocer esta historia, a conocer el legado de Rubén Darío, y yo no sé si mínimamente podemos dar algún otro apunte, ya que estamos en este lugar, en este entorno relacionado con las letras, con la pintura, con el arte, como todo en definitiva en Ávila. Pues yo creo que sí, nos podemos acercar, si te parece, al Arco del Rastro y podemos recordar alguna historia, alguna leyenda y algún personaje que está vinculado a esa puerta. Puerta del Rastro o Puerta de la Estrella, historia, leyendas, nombres, amor, caballeros, damas y qué más, Sonsoles. Bueno, podemos recordar aquí la leyenda famosa de Manquiospese. Esa es una de las leyendas pues, que todos los abulenses hemos recordado, hemos contado a alguna persona, hemos oído, pero que existe hasta en 3 versiones distintas, cada una con distintas variantes, pero son 3 versiones claramente diferenciadas. Esto está en relación con un castillo que también podemos de alguna forma intuir desde aquí, que es el castillo de Sotalbo, el castillo de Manquiospese o Aunqueospese, aunque bueno, puede ser un arcaísmo el manque, pero que es equivalente al aunque. Y otro apunte te voy a hacer yo antes de continuar, Castillo Sotalbo de Mironcillo, Eso que es. Algunos también lo denominan así. Claro que sí, que está al fin y al cabo en el término municipal de Mironcillo, que es un motivo pues más que suficiente para recordarlo, como bien dices. Es un castillo que fue construido pues, por la Casa de los Dávila en el borde entre pues, finales del siglo XV y principios del siglo XVI, aunque hay gente que habla de que verdaderamente está documentado que hubiera una construcción anterior a ese momento en el que conservamos el castillo. Si alguien quiere acercarse puede disfrutarlo y verlo, porque además del castillo en sí, el entorno es una verdadera preciosidad. Y la primera de las 3 leyendas pues habla de ese momento anterior a la construcción del castillo que conocemos ahora. Es una leyenda pues claramente musulmana, que tú estoy seguro que la conoces o que la has oído nombrar. Se habla de una musulmana muy bella llamada Zubece, que era hija pues, del señor de la fortaleza, el señor del castillo, muy poderoso, Ben Usmar, y tiene la desgracia que se enamora, porque si los amores fueran felices no tendrían novela, pues se enamora de un cristiano que algunas versiones hablan encima diciendo que era cautivo de su padre, ya para colmo ya de problemas o de dificultades. Ese se llama Aldefonso, y también algunas leyendas, algunas versiones de la leyenda hablan de un túnel con el que venían a comunicarse entre esta zona de Ávila y el propio castillo de Mironcillo, de Sotalbo. Fíjate, los 17 kilómetros en línea recta, pues se habla también de un túnel que de noche venían y se encontraban. Al ser descubiertos por el padre de ella, pues el padre de ella lo que quiere es casarla con un importante líder musulmán de Jaén, con un príncipe, y ella se niega completamente, y ahí está la frase que se repite en todas las versiones, que es Manquiospese le querré,
es decir, siempre ella va a querer a Aldefonso y ya que no puede casarse con él, prefiere tirarse desde la torre del castillo, se despeña y ahí terminan sus sufrimientos. O sea que, como ves, un final un poco trágico. Capítulo musulmán, capítulo castellano. Eso es. Después tenemos pues dos leyendas claramente cristianizadas, castellanizadas, que se parecen más entre sí. La segunda es la que recoge Belmonte. Belmonte, en su volumen Leyendas de Ávila, que es de 1945, aunque se publicó en 1947, él se fija en esta segunda, que ni siquiera de las tres es la más popular. Yo creo que la más extendida es la tercera, que luego veremos. Y Belmonte habla de esta pareja que se enamoran, que son de dos familias pues rivales, dos familias enemigas. Por una parte los Velada, que es Gonzalo de Velada, y por otra parte los Aboín, que tenemos a la hija del corregidor Ximénez de Aboín, que se llama Aldonza, y que se enamoran los dos jóvenes. Claro, el padre quiere a toda costa evitar que su hija se case con el hijo de una familia rival, la quiere casar con el heredero de la casa de los Dávila, y lo que hace es, de alguna forma, le destierra, consigue que se le destierre a Gonzalo. Gonzalo va hasta el castillo de Sotalbo, allí de alguna forma pues intenta que ella no le olvide, pues a base de fogatas, a base de mensajes que van de un lado al otro, y como bien cuenta Belmonte, no sabemos cómo, pero con un mensaje se entera de que ya está próxima a oficiarse la boda de su amada con Dávila y aparece aquí. Bueno, la rapta y la lleva a la Basílica de San Vicente, donde consigue contraer matrimonio con ella. Y ese es el comienzo de la paz entre las dos familias rivales, porque después de esa boda, pues afortunadamente esto acaba bien, pues se casa la familia y además esas dos ramas, esas dos estirpes abulenses consiguen desde ese momento pues colaborar y ser amigos. O sea que, como ves, la primera versión muy trágica, la segunda pues un final feliz tras otro. Pues imagínense este balcón que tenemos a la espalda, pues con una dama asomándose, viendo las fogatas, el humo, las señales que le mandaba a su amado. ¿Hay una tercera versión? Exactamente, una tercera versión también exactamente pues, con la misma idea de que dos familias, pues en este caso no rivales, pero que el padre de la dama tiene un futuro pensado diferente al que le puede suponer para su hija el casarse con este caballero. Aquí hay que ponernos ya en el año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, vuelve victorioso el capitán de los ejércitos que han partido de Ávila para esa batalla, que es Alvar Dávila. Él es el señor de Sotalbo, muy apuesto, muy gallardo, pasa por aquí y tiene la desgracia que observa a la dama que está asomada al balcón. Ella se llama Guiomar de Zúñiga, es la hija de don Diego de Zúñiga, y se enamoran los dos perdidamente. Alvar Dávila directamente pide la mano de la joven a Diego de Zúñiga, pero él dice que no, que quiere que ella sea monja, que esa hija la tiene destinada para Dios, pues para expiar sus propios pecados, y que lo siente mucho, que no. Como que los planes eran otros. Claro, como él insiste, lo que hace es evita que se acerque y él se retira a su castillo, donde siguen pues todos esos señales, pues los mensajes, las hogueras, las luces, y al final este es el desenlace pues totalmente desgraciado. Ella muere y hay una paloma que parece ser que es la encarnación del alma de ella, una paloma blanca que se posa en el castillo de Sotalbo, y pues el amante, una señal, se da cuenta de que ella ha muerto, la coge amorosamente a esta paloma en sus brazos y decide al día siguiente partir a la batalla, y muere en la batalla pues con honor. O sea que, como ves, otra muy triste y muy desgraciada. Bueno, pues ustedes elijan, o vosotros elijáis, bueno, la que más os guste, la que más consideréis que se acerca a lo que fue la historia de este palacio, de lo que es el entorno de Ávila, y por supuesto pueden ir al castillo de Mal que os pese andando o en bici, que también lo hacen muchos, y conocer esas piedras que cuentan también la historia. Sonsoles Sánchez Reyes, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un gusto el pasear por estos rincones de esta ciudad nuestra, que es una preciosidad. Y lo hacemos gracias a su sabiduría, a su conocimiento, que nos lo transmite a todos en esta sección. Está en Ávila, pero ¿por qué? Gracias y hasta la próxima. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué?
Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva.